Esto pasó hace aproximadamente 2 meses. Yo, María, tengo 32 años y soy enfermera en un hospital rural de Tamaulipas. He tenido noches difíciles, pero nada me preparó para lo que viví aquella semana. Las noches en el hospital siempre eran calmadas. Seguía la rutina de revisar informes médicos. El olor a desinfectante me hacía sentir segura. Hasta que una noche, algo cambió. Mientras revisaba los papeles, noté sombras al final del pasillo. Pensé que era el cansancio. Me froté los ojos y seguí con mi trabajo. Pero las luces comenzaron a parpadear. No era normal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí ignorarlo y seguir trabajando. Pero, cada noche, las luces seguían fallando. A veces veía figuras fugaces. Siempre desaparecían cuando me giraba. ¿Era mi mente? Hablé con algunos colegas, pero no querían tocar el tema. Parecían nerviosos. El doctor Ruiz, que es uno de los más experimentados, me miró con preocupación. No hables de eso, María, me dijo. No entendía. ¿Qué estaba pasando? Una noche, decidí investigar. Caminé por el pasillo, las luces intermitentes me hacían sentir más inquieta. Abrí las puertas de las habitaciones, buscando respuestas. Mientras revisaba los registros de pacientes, vi nombres desconocidos. ¿Quiénes eran? No recordaba haberlos atendido. El frío me subió por los brazos. Intenté calmarme, pero mi estómago se retorcía. Decidí que tenía que averiguarlo. Esa noche no dormí. Estaba demasiado asustada. A medida que pasaban los días, los rostros de mis colegas se tornaban más graves. La tensión en el ambiente era palpable. Esa misma noche, mientras caminaba por el corredor, vi lo que parecía una figura al final. Era difusa, con una mirada vacía. Nunca había sentido tanto miedo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Las luces parpadearon de nuevo. Decidí quedarme en el área de descanso. Escuché susurros. María, decían. Me sentía cobardada. Intenté no pensar en ello. Pero las noches se volvían cada vez más extrañas. Las figuras aparecían más a menudo. Una vez, vi a una de ellas en el pasillo. Era una mujer con ojos tristes. Me miraba fijamente. Sentí que mi corazón latía rápido. No podía soportarlo más. Así que hablé con el doctor Ruiz otra vez. No puedo seguir así, le dije. Él me miró, preocupado. No hay nada que hacer, María, respondió. Sus palabras no me dieron paz. ¿Qué pasaba en este lugar? Esa noche, volví a escuchar el susurro. María, la voz era clara, cerca de mí. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La sensación de que algo oscuro se escondía en los rincones del hospital me llenó de pánico. Ya no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla. Solo deseaba que amaneciera. Cuando entré al cuarto de descanso, me senté en la silla. El frío envolvía el lugar. Miré la ventana, esperando ver el amanecer. Pero no podía dejar de pensar. ¿Quiénes eran esos pacientes perdidos? ¿Qué secretos guardaba el hospital? La luz del pasillo titilaba una vez más y mi corazón se detuvo. Algo estaba muy mal, y yo lo sabía. Capítulo 2. Aquella noche, el silencio del hospital era ensordecedor. Sabía que no podía quedarme en el cuarto de descanso, así que tomé una respiración profunda y volví al pasillo. Mis pasos resonaban en el suelo de linóleo, y el eco parecía burlarse de mí. Las luces parpadeaban, y cada vez que una se apagaba, el terror se instalaba en mi pecho. Pasé frente a la sala de emergencias. La puerta estaba entreabierta, y algo me impulsó a mirar adentro. Allí, vi un bulto en una camilla. Eran las sombras que yo creía haber visto antes. Me acerqué, la inquietud se adueñó de mí. La figura estaba cubierto por una sábana blanca, pero no podía evitar sentir que había algo más. Algo vivo. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, pero no hubo respuesta. Mi mano temblaba cuando decidí jalar la sábana. Al hacerlo, en la corta sombra que se formó,
vi una cara. Era una mujer anciana, su piel parecía cera, y su mirada era fija y vacía. Casi grité, pero un susurro me frenó: María, ese nombre. Mi nombre. Volví a mirar a la anciana, y mis piernas se congelaron. ¿Cómo podía saber mi nombre? Retrocedí un paso, pero no quería alejarme. ¿Quién eres?, logré decir, pero su rostro solo se mantuvo en una expresión de tristeza. De repente, el silencio se rompió. Ruidos lejanos me distrajeron. Gritos, risas, y cada vez más murmullo. Corrí hacia la sala de descanso, pensando que allí estaría a salvo. Cuando entré, me encontré con el doctor Ruiz, quien estaba mirando una serie de papeles. Su expresión se tornó tensa al verme. No debiste ir allí, dijo, sus ojos revelaban preocupación. ¿Qué está pasando en este lugar?, pregunté, ya no podía controlar la ansiedad. No puedo seguir así, doctor. Vi a la anciana, sabía mi nombre. La tensión en el aire se volvió palpable. Esa no es la primera vez que escucho eso, afirmó Ruiz, apretando los dientes. Hay cosas que suceden aquí. Muchos pacientes nunca se van. Sus almas no encuentran descanso. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, el miedo comenzaba a elevarse dentro de mí. Solo escúchame. Nunca digas sus nombres. Nunca las mires. Si lo haces, te llamarán. Las palabras del doctor resonaban en mi mente. Sentí que la oscuridad que acechaba cada rincón del hospital se acercaba más. ¿Pero cómo puedo ayudar? Debo hacer algo, insistí, ya sintiendo que estaba perdiendo el control. Ruiz me miró con tristeza y dijo: a veces, la única manera de ayudar es dejar que se queden en el pasado. Saliendo de la sala de descanso, la voz volvió a llamarme. María era un eco distante, pero claro como el cristal. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por el pasillo. Las sombras danzaban a mi alrededor. A medida que avanzaba, vi una luz al final del corredor. Era la ventana. Sin pensar, me lancé hacia allí. Al acercarme, observé que el resplandor no era el amanecer, sino una luz resplandeciente que nunca debió estar ahí. Me detuve en seco. ¿Una salida? Pero entonces, entre las sombras, aparece la figura de la mujer anciana. Me miraba fijamente, y esta vez, más cerca, podía ver sus ojos llenos de dolor y súplica. María resonó profundamente, como si la voz atravesara mi mente. ¿Qué quieres de mí?, grité, la desesperación se apoderaba de mí mientras la figura avanzaba. Todo se oscureció de repente, y sentí que algo me arrastraba hacia la desesperanza. En ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. Capítulo 3. Desperté en el suelo frío del pasillo. Mi cuerpo temblaba, y el eco de la voz de la anciana seguía reverberando en mi cabeza. Me senté con cuidado, los músculos adoloridos y una mezcla de confusión y miedo dominando mi mente. ¿Cómo había llegado aquí? La luz que había visto se desvaneció, pero un brillo tenue parecía rodear el ambiente, creando sombras amenazantes en las paredes. Me levanté, sacudiendo los restos de la pesadilla que acababa de vivir. Intenté recordar lo que había pasado, pero la imagen de la anciana seguía flotando en mi mente. María, susurra el miedo, retumbando en mi interior. Decidí que no podía quedarme más tiempo ahí. Necesitaba respuestas. Caminé hacia el ala del hospital donde estaba la sala de descanso del personal. Tal vez Ruiz pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Las luces continuaban parpadeando, y cada vez que lo hacían, la sombra de la anciana parecía asomarse al borde de mi visión. Intenté no mirar, pero ese rostro pálido me perseguía. Al llegar a la sala, encontré a Ruiz mirando por la ventana. Los ojos del doctor reflejaban algo que no había visto antes: temor. ¿Qué sucedió?, le pregunté, mi voz temblando. Se giró lentamente, como si el peso de la pregunta lo aplastara. Lo sabía, dijo en voz baja. No debiste mirar. ¿Quién es ella?, exclamé, la desesperación comenzando a consumir mi voz. ¿Por qué me llama? Ruiz respiró hondo y se acercó a mí. Ella es una de las almas perdidas de este hospital. Vino aquí para pasar sus últimos días. Se quedará hasta que encuentre lo que busca.
Y tú la has atraído. Mis pensamientos giraban. Yo. ¿Por qué? Podría ser la única que la escuche, empezó él, el sudor resbalando por su frente. No todos pueden oírla. Ella busca algo que perdió, algo que la retiene aquí. Algunos dicen que cuando alguien le responde, se convierte en parte de su historia. Estaba asustada y confundida. La idea de ser parte de la historia de alguien más, de perderme en la desolación de un alma atormentada, era aterradora. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté, sintiendo que la oscuridad se acercaba. No puedes involucrarte. Ignora su llamada. Es lo que espera. Si te llama, no respondas, me advertía, pero el eco de la anciana seguía presente en mi mente. Justo cuando decidí que necesitaba encontrar una manera de salir, escuché una risa lejana filtrándose por el pasillo, demasiado alegre para este lugar. ¿Qué es eso?, pregunté, mirando a Ruiz, pero él parecía tan perturbado como yo. Es más de lo que piensas. Aquí hay otros. No solo ella, dijo, su voz temblando. De repente, un grupo de risas infantiles resonó a mis espaldas. Me giré, y todo mi cuerpo se congeló. Vi a varios niños, sus rostros iluminados por una luz que parecía flotar entre ellos. Sus ojos brillaban, y al unísono, comenzaron a jugar, como si estuvieran en su propio mundo. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, el pánico comenzando a apoderarse de mí de nuevo. Las risas se hicieron más intensas, y la anciana avanzaba desde las sombras, más cerca de lo que había estado antes. No dejemos que te atrapen, dijo Ruiz, tirando de mi brazo hacia la salida. Mientras corría tras él, no podía dejar de pensar en lo que significaba todo esto. María sonaba la voz con más fuerza que antes. Quería que terminara, quería volver a la normalidad. Pero las risas y susurros me rodeaban, y no podía escapar de la sensación de que todo esto había comenzado conmigo. Sigue adelante, gritó Ruiz. No mires atrás. Al mirar, vi a la anciana, y por un momento, sentí que había algo familiar en su expresión, algo que hacía eco en mi propia historia. Pero no había tiempo para pensar en ello. Tenía que salir, y rápido. Capítulo 4. La carrera a través del pasillo se hacía cada vez más intensa. Las risas infantiles parecían resonar en armonía con la voz de la anciana, creando un coro de confusión y terror. Ruiz tiró de mí hacia un lado, llevándome a un pequeño cuarto de suministros, donde nos escondimos detrás de un carro desordenado lleno de frascos y vendas. Las luces parpadeaban y oscurecían nuestra pequeña burbuja de seguridad. ¿Qué está pasando?, susurré, mi voz apenas audible sobre el susurro de las sombras. El sudor me caía por la frente y podía sentir mi corazón latiendo fuerte. Esto es peor de lo que pensé, dijo Ruiz mientras apoyaba su espalda contra la puerta, tratando de calmar su respiración. Cuando ella actúa, atrae a otros. Los niños, hay algo muy oscuro en ellos también. Sienten la energía, se alimentan de ella. ¿Qué energía?, pregunté, sintiendo que mi mente empezaba a ceder ante la locura. ¿Qué quieres decir? Al parecer, todos estos espíritus están atrapados aquí y buscan salir. Pueden ser inofensivos, pero si alguien responde, pueden volverse peligrosos. Las palabras de Ruiz me llenaron de pánico. ¿Qué había hecho al responder a la anciana con mi mirada? Una risa más fuerte resonó desde el pasillo. Me arrimé más a Ruiz, temiendo lo que vendría. ¿Podemos salir de aquí?, le pregunté, la voz temblorosa. Debemos esperar. Si intentamos salir ahora, podríamos llamar su atención, respondió, pero su tono estaba cargado de incertidumbre. Las risas se multiplicaron, como si los niños estuvieran disfrutando de un juego macabro. Mientras permanecía en silencio, las luces se apagaron por completo, dejando el cuarto en la oscuridad total. El aire se volvió denso y una sensación de frío recorrió mi piel. Sentí un escalofrío al recordar que estaba encerrada en un lugar lleno de almas perdidas. María, susurró de nuevo la anciana, ese eco ya no era solo un aviso, se sentía como una invitación. ¿Escuchaste eso?, pregunté, mis ojos intentando acostumbrarse a la penumbra. Ruiz asintió, presionando las manos contra la puerta. Es peor de lo que imaginas. La anciana no está sola.
Si la seguimos, nos perderemos. Sus ojos buscaban la salida, pero las risas eran ahora más cercanas. Podía ver sombras moviéndose a nuestro alrededor, como si estuvieran explorando, buscando algo. Justo cuando pensaba que no podía ser peor, escuchamos un golpe en la puerta detrás de nosotros. ¿Qué hacemos?, grité, el pánico apoderándose de mi voz. Cálmate, me ordenó Ruiz, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Si logramos aguantar, tal vez se calmará. Pero si entran, no sé qué hará. Escuchamos que las risas se intensificaban, seguidas de una voz infantil que decía, ¿por qué no juegas con nosotros? Era como un embrujo, un llamado imposible de ignorar. La anciana había invocado a los niños, y ellos parecían disfrutar del juego. De repente, un destello iluminó la habitación. La luz provenía de un dispositivo que había dejado caer uno de los niños, un celular resplandeciente con una pantalla brillante. Ahí apunté con el dedo. Tal vez nos daría la oportunidad de salir. Es un riesgo, gritó Ruiz, pero antes de que pudiera decidir, me lancé hacia el teléfono. Cuando mis dedos tocaron la pantalla, lo siguiente que vi fue una visión fugaz, imágenes de la anciana, los niños, y una puerta manchada de sangre. La imagen se desvaneció instantáneamente, pero el eco de la tristeza que contenía resonó en mí. María volvió a sonar la voz, esta vez más cercana, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta estalló. La oscuridad del pasillo se precipitó hacia nosotros, y de entre las sombras, una figura se abalanzó. La risa se transformó en un grito estridente que llenó el aire. Corrí, sin mirar atrás, sabiendo que algo oscuro había despertado. Capítulo 5. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, sin saber hacia dónde me dirigía. La oscuridad me tragaba, pero las risas infantiles se acercaban, cada vez más insistentes, como si quisieran saborear mi miedo. Ruiz estaba a mi lado, gritando algo que no podía entender. Todo se convirtió en un caos. No pares, gritó, pero ya era demasiado tarde. Sentí que algo helado me alcanzaba, una presencia pesada que me empujó hacia el suelo. Caí de rodillas, perdiendo el aliento, mientras una risa estridente resonaba en mis oídos. Miré hacia atrás y vi a un grupo de sombras, niños con ojos que brillaban en la oscuridad. Sus rostros eran risas distorsionadas, una mezcla de alegría y locura. Ahora si quieres jugar, dijo una sombra más alta que los demás, el eco de su voz hacía temblar las paredes. Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo, luchando contra el terror que amenazaba con paralizarme. Ruiz me tomó del brazo y me levantó. Vamos, sigue corriendo. No sabía cuánto tiempo podríamos mantenernos a salvo, pero no podía rendirme. La mezcla de luz tenue y sombras errantes me ponía los pelos de punta. Corrimos por el pasillo estrecho, sin rumbo fijo, buscando alguna salida. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, lanzando destellos espeluznantes sobre las paredes. Cada parpadeo revelaba sutilmente la figura de la anciana, retorciéndose en la desolación. Por aquí, gritó Ruiz, señalando una puerta al final del pasillo. Era de un color gris apagado, casi imposible de notar entre el miedo y la locura que nos envolvían. Abrimos la puerta abruptamente y entramos a lo que parecía ser un cuarto de juegos antiguo. La habitación estaba llena de juguetes viejos y muñecos desgastados, pero el ambiente estaba más inquietante que nostálgico. Mientras respirábamos con dificultad, noté un rincón oscuro del cuarto. Algo brillaba débilmente. Mira eso, le dije a Ruiz. Era una suerte de esfera luminosa, flotando suavemente en el aire. Quizás nos ayude. No te acerques, advirtió Ruiz, pero la curiosidad me dominaba. Se sentía como un faro en esta oscuridad desoladora. Me di un paso hacia adelante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la esfera pareció pulsar, emitiendo un ligero zumbido. Recordé la visión que había tenido antes, la tristeza de la anciana navegaba en mis pensamientos. ¿Qué quieres de nosotros?, susurré, casi implorando. Todos los juguetes alrededor comenzaron a moverse, como si la esfera les hubiese dado vida. Las risas resonaron de nuevo, y un eco profundo de tristeza envolvió la habitación. Los rostros de los niños comenzaron a aparecer en la esfera, mirándome con anhelo.
María, la voz de la anciana, volvió a llamarme, esta vez con un tono casi melancólico. Sentí que una conexión se formaba, una mezcla de miedo y compasión. Eran almas atrapadas, deseando escapar de su prisión. Estamos atrapados aquí, grité, sintiendo que la realidad se desvanecía. Debemos ayudarles. Pero en ese momento, las risas se tornaron burlonas, transformándose en gritos descontrolados. Una oleada de energía oscura emergió de la esfera, las sombras de los niños se lanzaron sobre mí, atrapándome en un abrazo gélido. Juega con nosotros, murmuraron. Su grito reverberó dentro de mí mientras la oscuridad se cernía sobre mis pensamientos. Ruiz intentó alejarme de ellos, pero ya era demasiado tarde. Algo había cambiado en el aire, y sabía que la antigua advertencia de Ruiz se cumplía, habíamos perdido el rumbo. La conexión era demasiado fuerte, y la posibilidad de escapar se evaporaba. ¿Qué haría ahora? ¿Podría encontrar la forma de liberarlos, o me convertiría en uno de ellos? La podría escuchar. La pieza final había encajado, pero su significado era aterrador. La esfera empezó a pulsar con más fuerza, y el cuarto de juego se empezó a desvanecer, dejándonos caer hacia un abismo oscuro. Sabía que debía elegir, y rápido. Pero, ¿cómo se decide entre tu vida y la salvación de almas perdidas? Entonces, una idea me golpeó. Ruiz, grité, mientras la oscuridad se apoderaba de nosotros. Tengo que intentarlo. Capítulo 6. Todo se volvió un torbellino. Un vacío helado me rodeaba, pero en mi mente había un destello de claridad. La esfera, grité con todas mis fuerzas. Si podía entender su propósito, tal vez podría liberar a esos niños y a mí misma. Ruiz seguía intentando alejarme de las sombras, su expresión en un tira y afloja entre el miedo y la determinación. María, no, pero su voz se perdía mientras la oscuridad se apoderaba de la habitación. Las risas afiladas resonaban alrededor, como si estuvieran burlándose de nuestro pánico. La esfera, aún brillando tenazmente, era el único punto de luz en esa penumbra. Confía en mí, le grité a Ruiz. Tomé un paso adelante, y al hacerlo, sentí como si un lazo invisible me conectara con la esfera. La energía que emanaba era suave, casi un susurro, y la tristeza de la anciana palpitaba a su alrededor. Decidí hacer lo impensable. Me concentré en la esfera, cerrando los ojos, intentando dejar que mi corazón hablara. Te escucho, dije en voz baja. ¿Qué es lo que necesitas? La risa infantil cedió, y en su lugar, sentí una corriente de emociones densas, el dolor, el deseo de libertad, de ser visto. Era la esencia de quienes habían estado atrapados demasiado tiempo. La esfera brilló intensamente y entonces, en un instante, las risas se convirtieron en sollozos. Esto no es un juego, grité. Ayúdenme a sacarlos. Mi voz resonó en la habitación y sentí que la esfera pulsaba en respuesta. Era como si aceptara mi desafío. Me concentré con todas mis fuerzas, recordando el rostro de la anciana, de cómo había querido que los niños fueran libres. Las sombras se agruparon alrededor, intentando atraerme hacia la oscuridad. Pero me negué. No quiero jugar, quiero ayudar. La esfera comenzó a vibrar más rápido, brillando con fuerza casi dolorosa. Una luz intensa cubrió el cuarto y con ella, vislumbré los rostros de aquellos niños atrapados. Sus miradas eran de desesperación, pero también de esperanza. Sentí que cada pedazo de sus almas me llamaba, buscando ser liberadas. Entonces, de repente, todo se quedó en silencio. Las risas cesaron y las sombras se detuvieron. La esfera se expandió, llenando el cuarto con una luz dorada brillante que estaba muy lejos de la oscuridad que había estado presente. ¡Sálvense!, grité, mientras la corriente de energía se intensificaba. Ruiz se aferró a mi brazo, y mientras observaba, los niños comenzaron a flotar hacia la esfera. Uno a uno, fueron envueltos en esa luz, sus figuras se desvanecían a medida que eran liberadas de la prisión que les había mantenido cautivos. No puedo dejarlo, me dijo Ruiz, su voz casi un murmullo, como si intentara retenerme a la realidad. Pero al mirar a los niños, sabía que tenía que seguir. No estoy dejando ir nada. Estoy ayudando a todos.
La esfera brillaba más y más, y cuando el último niño fue absorbido, toda la energía regresó hacia mí. Sentí una conexión profunda, como si el mundo que solía conocer se desvanecía a mi alrededor. De repente, un dolor punzante atravesó mi pecho. María. Ruiz gritó, pero me estiré hacia la luz. Quería ir hacia el alivio que esa esfera prometía. Confía en mí, grité de nuevo, y anhelé con todas mis fuerzas que la anciana pudiera sentir mi intención. Pero entonces, justo cuando pensé que todo se resolvía, la oscura figura de la anciana apareció en la puerta del cuarto. Su mirada era ahora más intensa, sus ojos llenos de ira. No, vociferó, extendiendo una mano hacia la esfera. Y de repente, todo el cuarto comenzó a temblar. El terror volvió a envolverme, y sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría luchar contra ella y también salvar a los niños? La esfera se desvanecía lentamente, y sentí que el tiempo se escurría entre mis dedos. Ruiz, grité. Ayúdame a detenerla. Mientras la anciana se acercaba, yo entendía que la verdadera batalla estaba por estallar. Capítulo 7. La anciana avanzó hacia mí, su presencia era como un muro de hielo, y su mirada penetrante me congeló en el lugar. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, un nublado oscuro que se mezclaba con la luz de la esfera. Tenía que actuar rápido, antes de que ese brillo se extinguiera por completo. María, escúchame. Ruiz levantó la voz, intentando romper mi trance. Tenemos que salir de aquí. No podemos dejarla ganar, respondí, sintiendo que la determinación comenzaba a brotar en mí. La esfera aún brillaba en mi corazón, pero su luz se desvanecía lentamente ante la oscura figura. Me aferré a esa chispa, y con un grito de desafío, extendí mis manos hacia la anciana. No te tienes que llevar a nadie más. Dije, cada palabra era un intento de desafiar su poder. La anciana sonrió, una mueca que helaba mi sangre. Tú no entiendes, niña. Este es mi reino. No puedes liberarlos. Sin embargo, el eco de los niños resonaba en mi mente. Sabía que tenían algo más que ofrecer. Cerrar los ojos de nuevo. Sentí la conexión que había creado con ellos, el deseo de libertad vibrando en el aire. La esfera necesita tu poder, grité hacia ellos, deseando que pudieran escucharme. Vuelvan a mí. Fue entonces cuando, surgiendo de la luz, sentí que las almas atrapadas comenzaban a responder. Un soplo de esperanza fluyó a través de mí, y la esfera empezó a resplandecer nuevamente, como si reconociera nuestro llamado. Una risa burlona de la anciana resonó en el cuarto. No puedes competir conmigo, niña. Ellos están míos. Pero ya no estaba sola. Aquel nudo en mi pecho se desató y sentí que la esfera crecía. Era como un latido, un esfuerzo colectivo donde cada niño liberado contribuía a la luz. No se lo permitas, grité hacia Ruiz, que frente a mí mantenía su postura firme. Aléjate de sus sombras. Él asintió, con una mirada decidida. La luz dorada estalló entre nosotros, y en ese momento, sentí que la anciana se tambaleaba, su fuerza comenzaba a flaquear. Sudor perlaba mi frente, pero las risas infantiles resonaban en mi mente como un cántico de unidad. Usa tu luz, niños. Peleen conmigo. Era una súplica, pero también era una orden. Las sombras comenzaron a retroceder, y la energía positiva creció. La esfera giró y emitió rayos de luz, liberando un torrente de poder. La figura de la anciana se retorcía ante la fuerza en expansión, pero sus ojos reflejaban resistencia. No te dejaré ir, María. Su voz era un grito desgarrador. Eres mía. En un arrebato de coraje, decidí que ya había tenido suficiente. Nunca seré tuya. Grité, y con un esfuerzo final, empujé mis manos hacia la esfera. Una onda de luz surcó el cuarto, arrastrando a la anciana mientras el aire se llenaba de murmullos que resonaban en un lenguaje que no podía comprender. La oscuridad retrocedió. Pero no sin dejar una marca. Un fuerte tirón en mi pecho me hizo caer de rodillas. Sentía como si una parte de mí fuera arrancada, intentando mantener aquello a lo que estaba ligada. Ruiz se agachó a mi lado, su expresión llena de preocupación. María,
Aguanta. La luz parecía desdibujarse y, en un último alarde, logré aferrarme a ese hilo de energía dorada. Dame tu fuerza. Susurré al aire. Y al hacerlo, las sombras que aún persistían comenzaron a disiparse, revelando los rostros esperanzados de los niños una vez más. Estamos contigo. Podía escucharlos resonar, sus voces eran un eco de aliento. Aproveché ese impulso y con todas mis fuerzas, empujé hacia la esfera. Entonces, sentí que la anciana gritaba, la impotencia brotaba de su ser. Su rostro se desvanecía mientras el poder de la esfera se expandía. Todo se iluminó en una explosión de luz. Pero mi corazón seguía latiendo, y en el fondo, sabía que la batalla no había terminado. Mientras la oscuridad se desvanecía, un nuevo pavor comenzó a acecharme. ¿Qué pasará cuando se acabe? Esa pregunta pesaba en el aire, pero no hubo tiempo para dudar. Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más oscuro. Capítulo 8. La luz comenzó a desvanecerse, pero sentí que algo permanecía. Una especie de eco en el aire, una vibración que no podía ignorar. ¿Qué está pasando?, pensé mientras la visión se aclaraba ante mí. Ruiz todavía estaba a mi lado, sus manos firmes alrededor de mi brazo. María, tienes que levantarte, dijo, urgido. Pero una parte de mí continuaba atrapada en lo que acababa de suceder. La anciana había desaparecido, pero su presencia aún flotaba en el ambiente. Sabía que estaba lejos de haber terminado. Era un sentimiento inquietante, una sombra persistente que parecía burlarse de mi victoria. Me incorporé lentamente, empujando con esfuerzo mis rodillas contra el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Ruiz, su voz sonaba preocupada. Asentí, aunque sentía que la respuesta era más compleja de lo que podía articular. Miré a nuestro alrededor. Las paredes del cuarto estaban desgastadas, con manchas que parecían moverse en la luz tenue que quedaba. ¿Y los niños?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a abrirse paso de nuevo. Nos habíamos esforzado tanto por liberarlos, y si los ecos de sus voces aún permanecían en mí, significaba que sus almas todavía estaban ligadas. María. De repente, una figura emergió de la luz que se desvanecía. Era una de las niñas, su cabello dorado brillaba como el sol. ¡Ayúdanos! Su voz era un susurro desesperado. No podemos escapar completamente. Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Qué quieres decir? Al instante, la habitación volvió a oscurecerse, y un viento frío azotó nuestro rostro. Las sombras reaparecieron, tomando forma nuevamente. La anciana no ha sido derrotada, continuó. Está atrapada, pero su poder sigue vivo en este lugar. ¿Cómo podemos liberarlos de ella de una vez por todas? Pregunté, esta vez intentando no chocar con el miedo. La niña me miró con ojos tristes. Su esencia está dentro de la esfera. Si podemos unir nuestras fuerzas de nuevo, podríamos sacar su poder completamente. Pero hay que actuar rápido, antes de que ella regrese. No tengo idea de cómo hacerlo, murmuré, sintiendo que el aire se empapaba de una tensión helada. Pero sabía que quedaba poco tiempo. Ruiz se movió junto a mí, tomando mi mano. Podemos hacerlo, María. Podemos terminar con esto. La decisión resonó en mí. Tienes razón. Todos debemos unirnos de nuevo. Sentí que la energía comenzaba a fluir a mi alrededor, como si la esfera quisiera volver a brillarnos. ¿Dónde está la esfera?, pregunté. La niña señaló un punto en el centro de la habitación. Miré hacia allá y vi una pequeña luz titilante. La esfera había caído al suelo, pero su brillo aún pulsaba débilmente. Con un rápido movimiento, la recogí y se sintió cálida en mis manos a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Debemos comenzar, dije con suavidad. La esfera brilló un poco más cuando miré a los niños en la penumbra. Sus rostros tenían una mezcla de esperanza y miedo. Vamos, todos juntos. A medida que los niños se acercaban, sentí que el aire se cargaba de una intensa energía. La luz de la esfera se hacía más prominente, resonando con las voces que retumbaban en mi mente. Unión. Libertad, comenzaron a cantar.
Era un cántico mágico que intenté repetir. Pero entonces, un grito desgarrador resonó en el aire. No. La voz de la anciana regresó, más fuerte que antes. No permitiré que se lo lleven todo. No van a ganar. El cuarto tembló. La luz de la esfera se oscureció, y soplos de frío azotaron mis mejillas. La anciana estaba de regreso, y esta vez podía sentir su furia como algo tangible y frío. No eran solo sombras, era su venganza lo que se estaba gestando. Mis ojos buscaron a Ruiz. Tenía que ser ahora o nunca. Aguanta firme, grité, sintiendo que nuestra unión se abría como caminos al centro de un huracán. Todos juntos, ahora. Liberen su esencia. A pesar de la oscuridad, su mirada encontró la mía y entendí que no estaba sola. Pero sobre todo, tenía que creer en nosotros. De repente todo se tornó aterrador. La batalla final. Estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. El aire se volvió denso, como si cada aliento que tomaba me estuviera siendo arrebatado. La esfera en mis manos brillaba con un poder que parecía luchar contra la oscuridad que nos rodeaba. Ahora, grité, sintiendo que la tensión vibraba en el ambiente. Las voces de los niños se unieron en un clamor casi ensordecedor. Libertad. Unión. Cada palabra resonaba como un latido, intensificando la luz de la esfera. Pero la anciana estaba lejos de ser una simple etapa en nuestra lucha. Se cernía sobre nosotros, sombra oscura y llena de venganza. No se atrevan a desafiarme de nuevo. Su grito hizo temblar las paredes y una distorsionada figura emergió de la penumbra, llena de cólera. Intenté concentrarme en la esfera, en la energía que se acumulaba, pero la angustia de sus ojos me hizo tambalear. Todo lo que amamos estará atrapado aquí para siempre. La anciana se abalanzó hacia nosotros, y fue como si 1000 cuchillas atravesaran el aire. Sentí que la oscuridad intentaba devorarme, arrastrando mis miedos más profundos. Ruiz apretó mi mano con fuerza, y eso me trajo de regreso a la realidad. Juntos, María. Construye el poder desde nuestros corazones, me recordó, y su voz resonó como un faro en medio de la tormenta. Cerré los ojos por un momento y traté de recordar el roce cálido de las risas de los niños, la luz radiante de sus sueños. No. Grité, abriendo los ojos. No permitiré que esto termine así. El canto de los niños se intensificó, y la esfera comenzó a brillar con renovada fuerza. Liberad su esencia, repetí con toda mi energía. Una corriente de luz empezó a rodearnos, formando un escudo contra la ira de la anciana. Silencio. Su voz resonó con furia, pero el creciente aura de la esfera la contenía. La habitación se llenó de una luz deslumbrante, y las sombras comenzaron a disolverse, como si el propio espacio estuviera liberándose de su maldición. Pero estaba claro que la anciana no se rendiría fácilmente. De repente, el suelo tembló con una fuerza aterradora, y las paredes comenzaron a agrietarse. Está perdiendo poder, grité, tratando de motivar a todos. Nosotros podemos hacerlo. Juntos. Sentí que la energía de los niños se unía a la mía, formando un lazo irrompible. La esfera refulgía como si estuviese viva, y en su interior vi destellos de los recuerdos de esas almas atrapadas, sueños, risas, colores. Todo ello presionaba contra la sombra que intentaba envolvernos. Sus poderes son débiles ante la luz verdadera, murmuré mientras sentía que nuestro vínculo se fortalecía aún más. Debemos unirnos hasta el final. Pero en ese momento, la anciana lanzó un grito desgarrador. Un último intento de aferrarse a su poder. Nadie destruirá lo que he creado. El aire se volvió helado, y sombras de otras almas atrapadas comenzaron a formarse, como si buscaban refugio en ella. No, tú no vas a ganar, respondí, sintiendo que la luz de la esfera crecía en ímpetu. Liberamos a esos niños ahora. Los rostros de los pequeños se llenaron de fe y esperanza. La esfera brilló con tal fuerza que pareció atravesar el tiempo mismo. Todo se volvió blanco, y el calor inundó la habitación, ardiendo en protesta contra la oscuridad. Y allí, frente a mí, todo cambió. Ahí fue cuando lo vi, un destello resplandecía en la esfera, un resplandor que no solo deslumbraba,
sino que también contenía una verdad desgarradora. La batalla estaba lejos de haber terminado. Capítulo final. Desperté de nuevo, esta vez en el suelo del hospital, el eco de mi propio grito resonando en mi pecho. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, pero el terror seguía asfixiándome. Era todo un sueño, pensé, intentando calmar mis nervios. No podía ser real. No podía. Me levanté lentamente, sintiendo el dolor en mis articulaciones y el peso del miedo aún en mi mente. Las sombras ya no me acosaban, pero había una ausencia de confianza que me llenaba de dudas. Caminé hacia la sala de descanso, el ambiente era diferente, como si todo hubiese recuperado la calma, pero sabía que esa tranquilidad era engañosa. El doctor Ruiz me esperaba allí, su rostro lleno de preocupación. María, dijo, su voz quebrada. Te vi caer. ¿Te encuentras bien? Creo que lo he visto todo, Ruiz. La anciana, los niños, todo. Pero, ¿cómo puedo estar bien si aún siento su presencia? La confusión me arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. ¿Había sido real? ¿O solo una ilusión producida por la presión constante de esas noches? No sé cómo explicarlo, admitió él. Algunos creen que las almas nunca encuentran descanso. Que aquello que experimentaste era una forma de atraer su esencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Pero qué significa eso? ¿Están aquí, en este hospital?, pregunté, el miedo comenzando a tomar forma nuevamente. La incertidumbre se volvía insoportable. Ruiz se cruzó de brazos. Hoy puede que no lo veas, pero eso no significa que no estén. Esto ha sucedido antes, pero la mayoría prefieren no hablar de ello. Nunca olvides, María, lo que nos han enseñado, no mires hacia atrás y no digas sus nombres. ¿Y si no hubo una resolución? ¿Qué pasará con ellos? Mis preguntas estaban llenas de ansiedad. Había luchado tanto, pero había un vacío que no lograba llenar. En ese momento, la voz retumbó en mi cabeza, María susurrando con una añoranza amarga, como un canto lejano. Ruido de risas infantiles brotó en mis oídos, y mi corazón se detuvo. No, no podía ser. ¿Escuchaste eso?, pregunté, con la voz entrecortada. Ruiz frunció el ceño. No, María, no te dejes llevar. Es el eco de lo que crees haber vivido. Recuerda lo que te dije. No puedes permitir que te atrapen. A pesar de su advertencia, giré la cabeza, buscando una respuesta en el silencio. La clara realidad se esfumaba, dejándome atrapada entre la lógica y el terror. Siempre estaría esa lucha manifestándose en mis pensamientos, la incertidumbre de que era real y que era un eco de mis miedos. Cuando terminó mi turno, decidí irme a casa. Mientras conducía, un escalofrío me recorrió cuando la carretera se iluminó brevemente. ¿Era el reflejo de un faro en la oscuridad o algo más? La visibilidad a mi alrededor pareció cambiar momentáneamente, como si algo estuviera a punto de irrumpir. Nunca más volví al hospital. Mis colegas me encontraron en un nuevo lugar, pero a veces escucho susurros que me llaman. Muchos me dicen que hay lugares donde las almas vagan, pero yo nunca he podido darles un rostro. Quisiera saber si nos volveremos a cruzar. Todo lo que sé es que la inquietud durará. A veces pienso en aquellos rostros, cada uno de ellos me persigue como una sombra. Esto es lo más cercano a un final que tengo, pero la pregunta persiste, ¿qué hay de esos niños? ¿Y de la anciana? De alguna manera, una parte de mí ya les pertenece, y aún hoy me sigo preguntando si realmente escapé.